Bueno, ya apareció alguien. Bien, gracias. No sé qué están comentando. Bueno, hola Melanie. ¿Cómo están? Hola More, Axel, Mariano, Bri Méndez. Hola Mila Alvarado, Agostina. Hola Ramiro. Hola Nahuel. Bien, bien, bien. Van cada vez más. Hola Juana. Hola Rochi. Rochi. Constanza, hola. Hola Axel. Bien. Hola Agustina Ávila. Wanda. ¿Quién más? Hola Aldana. ¿Quién más? Una aclaración. Esta vez sin luz, como todo chascomús, así que no va a poder. Bueno, gracias por la aclaración. Hola Irina. Hola Ana Luz. Hola Javier. Bueno, ¿cómo les va? Bien, espero que estén bien. Eh, Todavía no empezamos las correcciones de los trabajos, así que... Hola Esme. Kimei dice que es de Chascomús y recién volvió el Wi-Fi. ¿Qué pasa con Chascomús y el Wi-Fi? ¿Qué onda? Bueno, Leandro. Luciano. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, les decía, la corrección de los trabajos todavía no empezó, o sea, estamos con Rochi ahí sistematizando la cantidad de trabajos que tenemos, que son un montón. Hola Lara. Así que tengan paciencia. Hola Mila, no sé de qué hablará de la verdadera suerte. Ah, de que no corregimos, seguro. Tenete fe, Mila. A ver, ¿qué más? Ah, decía, bueno, el lunes que viene es feriado, ¿no? Que viene. Es feriado, por lo tanto no hay clases. Qué felicidad. Bien. Eh, Van a descansar el lunes que viene. Descansaremos todos. Porque es feriado, es 25 de mayo. Eh, Hablé con Rochi y le dije, ¿qué hacemos, Rochi? No tenemos que dar clase, ¿no? Me dijo Rochi, no, no se da clase. Bueno, listo. No damos clase entonces. Eh, Bien, ahí Cam dice que tiene wifi. Hola, Tatu. Bueno, entonces pónganse contentos. El lunes que viene no vamos a tener clases. Eh, bueno, ¿qué onda, no? Con esto del texto de Fair. Hernán Fair sería en realidad, no es Fair, porque no es pronunciable así. Hola, Micaela. Eh, la idea de la cátedra con este texto va a ser breve la clase de hoy, les aviso. Quiero aclarar algunas cosas. Este texto no es de los que más me apasione, digamos, ¿no? Me parece que es más un raconto histórico que otra cosa. Eh, sí, van a tener un PDF menos para atrasarse. Traten de ponerse las pilas, ¿no? Eh, Igual pónganse las pilas, digo. Decía, no es uno de los que más me apasione. Tengo que ser sincero, no puedo escamotear el estado de ánimo. No es un texto de los que más me apasiona, igual estos tienen que aprender, ¿no? Ya veremos cómo seguiremos con este texto el año que viene. Eh, Creo que Fair necesita recortar en un montón de situaciones el objeto, identidad, discurso y política y lo hace de una manera al joven manos de tijera, ¿no? Va a recortar muchísimas otras implicancias. Eh, pero bueno, a ver, ¿cómo se llama el texto? Identidad, discurso y política, ¿sí? La idea de acá es cómo es posible entender estos tres términos, la identidad, el discurso y la política, más allá de los ejemplos históricos, que para mí es donde más está la atención, ¿no? de este texto. Eh, Me parece que por ahí lo que vamos a ver es esto, ¿no? Primero, toda identidad, y ya nos metemos de lleno, ¿no? En el centro del ring, toda identidad
Ah, ¿por qué están festejando? Disculpen, dice Lauta. Porque el lunes que viene no hay clase, Lauta. Yo también llegué tarde. Llegué tarde. No sé por qué. Bueno, eh, a esta altura ustedes saben que toda identidad en la humanidad está construida a través de cuestiones discursivas que van a sí o sí ser, no hay manera de separar política, discurso e identidad, ¿no? Es más, hay discurso e identidad porque hay política, ¿no? Y las tres se van a retroalimentar. Ya a esta altura saben que nuestra construcción en el saber tiene que ver con esto de toda identidad es construida a partir de discursos, ¿no? Toda identidad es relacional, como bien se aclara Fair en aclarar, ¿no? Eh, sí, sí, Fair reduce muchísimo las situaciones, como ahí lo dice Santiago, ¿no? Pero bueno, vamos a sacarle la máxima capacidad de jugo al texto ese, aunque por ahí lleguemos a un medio vaso, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar esto, ¿no? Decía, toda identidad es construida relacionalmente, ¿no? O sea, recuerden que no nacemos con la capacidad de poseer, ¿no? Lo intrínseco, natural, esencial de construir algo que tenga que ver desde la cuestión nuestra, ¿no? O sea, eso es la imposibilidad que nos da el discurso. De ahí, a partir de ahí, toda identidad lo que va a hacer es trabajarse a partir de lo que nos deja el todo social una vez que llegamos, ¿no? El todo social es aquel que nos va a sobredeterminar constantemente para construirnos una identidad. La construcción de la identidad tiene que ver con situaciones, vuelvo a decir, sobredeterminadas. Eh, Uno en la identidad tiene un género que tiene, una sexualidad que tiene, ¿no? Una manera de consumos culturales que adquiere, ¿no? Se va construyendo de ese modo. Ninguna identidad está hecha de una cuestión determinada, ¿no? No es que nos determina la posición económica, no es que nos determina la posición sexual, no es que o sea, únicamente, ¿no? Eh, Sino que todas esas cosas juntas nos construyen la identidad. A ver, en el caso de quien les habla, un ejemplo, me voy a dar de ejemplo por primera vez en la historia de esta cursada. En el caso mío, a ver, mi identidad está construida culturalmente por lo heterosexual, eh, digamos en el sentido de lo que decido, ¿no? De mi cuestión de la sexualidad, de lo genérico. Eh, Soy legítimo de mala manera, si se quiere llamar, en el lugar del campo del hombre y la mujer, o sea, soy hombre, más allá de que existan otras instancias, ¿no? Eh, pero vuelvo a decir, estoy construido como hombre, estoy construido como, decía, como profesor universitario, ¿no? En el imaginario social está aquello de aquel que eh, tenga la capacidad de acreditar cierta cantidad de estudios, ¿no? Que es un arbitrario todo eso, las carreras son arbitrarias también, va a tener sí o sí una legitimidad en cuanto a su construcción identitaria que se va a comparar con la de los otros. Entonces, por ejemplo, eh, si uno que es... si Javier dice que no tiene internet, ok. Eh, Míralo cuando pueda, Javier. Decía, si en mi caso soy profesor universitario o cualquiera que sea universitario, se va a tener que comparar relacionalmente con otras identidades, ¿no? Aquellos que son más que universitarios, eh, no sé, estoy hablando de postdoctorados, aquellos que son un término medio, aquellos que no tienen la acreditación de lo universitario, eso me relaciona también, o sea, lo que se hace es diferenciar en el mundo del campo de la acreditación del saber, digamos, distintas posiciones de identidad construida y aquellos que tienen la primaria, aquellos que tienen la secundaria, y eso, nos guste o no, se lee en el todo social, ¿no es cierto? Y nos construye como identidad relacionándonos y diferenciándonos con otras y otros. Digo, no hay nada por fuera de lo relacional, aunque las relaciones siempre son móviles, ¿no? O sea, hoy yo puedo estar en un lugar, en un lugar dentro de un campo y en otro momento histórico puedo estar de otra manera, ¿no? Hay millones de ejemplos de eso. Eh, y ya que vamos, si quieren, con el texto de Fair, ¿no? Un ejemplo es de que lo relacional no se cierra para siempre, ninguna identidad se relaciona para siempre, ¿no? Esto que quede claro. Si bien Saussure había dicho ya que todo signo es arbitrario, todo signo es relacional y diferencial,
la crítica que hacen después, posteriormente, a ese gran hallazgo que hace Saussure es que no, esto no quiere decir que se cierre, digamos, la identidad, sino que está siempre abierta porque está todo abierto en la construcción de lo ontológico social, ¿no? Eh, Hoy mi identidad puede ser de esta manera, el día de mañana puede ser atravesada por otras cuestiones de elección que yo tenga, ¿no? Me van a atravesar un montón de implicancias. Hoy puedo ser, vuelvo a decir, legítimo en lo académico, pero el día de mañana resulta que lo académico ya no vale más, una cuestión contextual, ¿no? Y quizás sería ilegítimo en el campo del saber. Hoy, a ver, entiendas esto, ¿no? De lo legítimo y lo legítimo a partir de la construcción digamos, del atravesamiento que hace el poder a darte un título, o sea, el poder del saber constituido en instituciones académicas, lo que hace es decirte, bueno, tenés esta capacidad que es ser alguien acreditado universitariamente con un título, y por lo tanto, bueno, eso el poder te da la capacidad de tener cierta valía, por ejemplo, a la hora de relacionarte con nosotros, ¿no? Y diferenciarte de los otros y las otras. No quiere decir que la diferencia y la relación sean negativas o positivas, son necesariamente humanas, porque no hay nada por fuera de la diferencia y lo relacional, ¿no? Vuelvo a decir, las diferencias nunca son cerradas y las relaciones tampoco, pero siempre es todo relacional. Dice, a ver, Mauro, necesitamos de la otredad para construir nuestra propia identidad. Por supuesto, buena intervención de Mauro. Necesitamos de la otra o del otro para construir nuestra identidad. No hay manera, no hay idea de individuo en sí, por favor, ¿no? La identidad no es personal, la identidad no es personal, la identidad es una construcción cultural y la cultura es masiva, ¿no? La cultura es la sociedad entera. No hay identidades plenas propias. Que esto quede bien claro digamos, para el resto de la carrera de ustedes. Eh, no hay identidades naturales ni identidades esenciales. No es que nací naturalmente bueno, naturalmente malo, ¿no? La idea de lo bueno y lo malo está en la sociedad, o sea, está construida a partir de lo que la ficción en su momento de lo que hace un relato hegemónico dice esto es lo normal, esto es anormal. Pero nadie nace con la capacidad de ser normal y anormal, ni con la capacidad de la bondad o la maldad, ¿sí? Ni la capacidad de ser hetero, bi, trans, inter, lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es producto de la construcción cultural. Eh, lo que yo elijo, lo que yo opto en todo caso, es a partir de eso que hay en él afuera, ¿no? Eh, Somos totalmente sujetos, digamos, de construcciones culturales. Y cultura entendido como aquello que hace el hombre y hace la mujer, digamos, alejado de la naturaleza, ¿no? No estamos en un lugar natural. Que se entienda, ahí les di una definición de cultura, ¿no? Que la antropología me aplaudiría en este caso porque di una definición bastante antropológica, pero digo, para que nos entendamos en este momento, en realidad uno puede agregarle a la definición de la antropología es que uno es, toda identidad es una construcción cultural porque lo que hace a la humanidad es haberse alejado de la naturaleza, por lo tanto no tenemos una identidad natural, ¿no? El hombre, ahí agregamos algo y la mujer están inmersos en un entramado simbólico, y acá le agregamos esta a la antropología, ¿no? Del cual no puede salirse. No hay manera ya de salirse del entramado simbólico en el cual vamos a vivir, ¿no? No, a vivir no, a sobrevivir, ¿no? Luego, la intemperie en la humanidad, la intemperie, ¿sí? Que para los animales es la naturaleza, para nosotros esa intemperie está construida, realizada por un entramado simbólico. No salimos jamás de ese entramado simbólico y ya no hay manera de volver a salir de ese entramado, ¿no? Lo que hay dentro de ese entramado simbólico es cómo recorremos nosotros y nosotras, ¿no? Dentro de ese juego, de esa matriz, ¿no? Ya habrán visto Matrix, me imagino, cómo recorremos dentro de esa matriz los entramados que queremos recorrer, digo, ¿no? Y uno lo que hace es decir, bueno, voy por este entramado, pero ese entramado, ese surco, ese lirio que hay dentro de la sociedad, digamos, son caminos que ya están marcados en los cuales optamos ir por acá o ir por allá, ¿no? Generalmente es muy difícil ir contra esos entramados. Se los va, digamos, se los redefine, pero nunca hay posibilidad, no lo va a haber, de salir del entramado simbólico. Hay un umbral que hemos cruzado a partir de la necesidad imperante de lo que fue en algún momento el salirse de lo natural, ¿no? El largo camino de hominización, para llamarlo de una manera, ¿no? Salirse de lo natural nos ha llevado a este lugar donde estamos y ya ese umbral que hemos cruzado es imposible de volver
hacia ese otro lado del umbral y estar en la posición animal. Digo, volver al otro lado del umbral sería la animalidad, ¿no? Estamos en el buen sentido. Si lo quieren ver desde el punto negativo, estamos condenados a vivir en entramados simbólicos. Si lo quieren ver desde el punto de vista de la esperanza, a la cual adhiero, pero no la esperanza boba, ¿eh? No me interesa la esperanza boba. Ni la esperanza, digamos, la esperanza mainstream, ni la esperanza, digo, de estos gurúes del bienestar aceptando la sociedad tal cual está, ¿no? Y que entonces el bienestar pasa por estar bien uno mismo, ¿no? Y acá hay una clausura y hay una operación fuertísima, ¿no? De estos gurúes. ¿Cómo podés estar bien vos mismo si vos no sos en sí más que lo que sos en lo relacional con los otros y otras, ¿no? Sin embargo, hay mucho de consumo, ¿no? En esto yo tengo que estar bien primero yo. Claro, explícame cómo haces para estar bien primero vos si el otro está mal o la otra está mal. Ahí entra la cuestión del egoísmo. Está bien, lo que vos podés ser egoísta y decir, me importa tres comas, estoy bien yo. Ahora, ¿bien en qué? ¿En relación a qué? Al otro que está mal, ¿no? Pero digo, el problema de estas escuelas, digamos, que también trabajan la construcción de la identidad, es que escamotean algo que ya a esta altura eh, hay que terminar de derribarlas, ¿no? Que es la idea de individuo. Ellos creen que uno puede estar bien por uno mismo, ¿no? Pero no explican un montón de otras situaciones, digamos, de que no soy si no hay un otro, una otra que me mire. Se los dije ya en clases anteriores. Nosotros somos, yo soy, Claudio, yo soy, porque ustedes me están mirando. Digo, a ver, en este caso en un espacio áulico, pero digo, salgo acá de casa, me ve mi vieja, si no yo no estaría. Digo, esa capacidad de interpretar que hay un otro, una otra, ¿no? Ahí hay un lugar fuertemente de disputa del sentido de la política. Parece una nimiedad, pero no lo es, no lo es. Entender qué es la identidad y que no hay individuo sin un otro. Y acá hay una pelea fuertísima, ¿no? Eh, si yo entiendo que yo puedo ser por mí mismo solo, digo, ahí estoy primero, primero posicionándome de un modo en el cual niego al otro como construcción de identidad cultural mía, ¿no? Es un posicionamiento, digo, más cuando tenés esto del saber, ¿no? Ahora, esto también lleva a esta posición a que yo me salvo y el otro, bueno, que haga lo que pueda, ¿no? Sí, está todo bien, es posible, o sea, ese posicionamiento es lógico y es hasta, si lo quieren, válido. El problema es que puede ser que te salves, te salves, te salves y un día te quedes absolutamente solo, pero digo, porque el hecho de que te vean que te salvaste es porque te ve un otro o una otra, si no, no te salvaste de nada, ¿no? Y quizás en eso de salvarte esté el dolor del otro, ¿no? Eh, a veces uno se salva a partir del dolor del otro o de la otra. Y dice, bueno, aquel sufre, yo no, entonces yo soy, digamos, feliz. Digo, si no, la felicidad no es otra cosa más que compararme con otros y otras. Nos estamos poniendo profundamente filosóficos porque a esta altura de la métier, ustedes ya pueden entrar a trabajar esto, ¿no? Vuelvo a decir, esta idea de me salvo yo es porque hay un otro que sufre, porque hay un otro no salvado, ¿no? En mi mirada, no es otra la posición. Eh, ¿Qué sería salvarse si no? Me cuido yo, ¿no? Porque hay otro que se descuida o está descuidado o está descuidada. Y acá viene esta cuestión que uno también atraviesa en el contrato de lo que es la carrera y la pasión que uno tiene, ¿no? En deconstruir un montón de situaciones que parecen naturalizadas, de discursos que parecen naturalizados, ¿no? Eh, esta idea de las nuevas movidas, ¿no? Mainstream del tema del bienestar personal, ¿no? Si hay un bienestar personal es porque estoy comparándome con un malestar otro u otra. No hay manera de que sea así. Entonces, en lo que es mi felicidad, a veces, muchas veces, está el dolor del otro y de la otra. Es como dice la canción del indio, ¿no? A veces como dice, ¿no? Esa sangre que está ahí, por allí, en el suelo allí, parece sangre y sin embargo sonreís, ¿no? Es un fenómeno lindo, es un grosso, ¿no? Mi admiración ya la saben ustedes. Pero digo, muchas veces aquellos que son felices es porque esa sangre que está en el piso, producto de la injusticia y del dolor, les importa tres cominos, ¿sí? O en todo caso dice, bueno, es lo que le tocó a ese en suerte. Entonces la sangre en el piso no es un dolor para esos que se salvan personalmente, sino la sangre en el piso pasa a ser
bueno, a ese le fue, a ese o a esa le fue mal, digamos, y ya la sangre no es la sangre, sino, bueno, algo más que sucede, ¿no? Pero digo, este es el problema de de algunos discursos que tienen que también que ver con la construcción de la identidad, ¿no? Bernardo Estemateas, la compañera de Bernardo Estemateas, hay un montón de gurúes, hay un montón, ¿no? Eh, que no es que uno lo que hace es decirle, bueno, está mal. No, no, no hay una cuestión de está mal. Lo que digo que es imposible pensar desde desde esas lógicas, ¿no? Desde ese salvate yo con tu bienestar, salvate vos, perdón, con tu bienestar, es muy imposible pensar que si está tu bienestar en algún lado es porque está tu malestar en otro. Eh, Jamás van a responder a esta pregunta, porque se les acaba todo el andamiaje y todo el curro que tienen, ¿no? No quiero que dejen de ganar plata ni que nada, digo, pero teóricamente, eh, discursivamente, uno como que trata de ir sobre esos lugares donde ahí hay una fuerte operación, ¿no? Eh, de escamotear un montón de situaciones, pero vuelvo, la más fuerte es la de creer que hay una identidad plena, una identidad a construir propia, digo, olvidando y clausurando que hay un otro, una otra del otro lado para construirse. Muchas veces en tu goce está el dolor del otro, de la otra, esto es innegable ya, si no, no hay manera de relacionar, relacionar, digamos, el goce, el bienestar, la felicidad, ¿no? Si hay felicidad es porque hay algo que no es felicidad. Entonces, ojo con eso, ¿no? No la van a responder más, no la van a responder estas preguntas porque no hay manera de que las vayan a responder, digamos, se caería todo esto, pero no a lo que voy es, fíjense en lo que estamos haciendo es analizar el discurso de los que son los gurúes del bienestar personal, ¿no? Porque nos corresponde, porque estamos hablando de identidad. Eh, Estamos hablando de identidad donde lo que buscan esos discursos, donde lo que buscan esos discursos es la realización plena de ciertos individuos, sujetos o sujetas, ¿no? Pero digo, la fuerte operación que hay ahí es trabajar de manera escamoteada la idea de que hay individuos plenos en detrimento de lo social, ¿no? Entonces, ahí viene esto de lo que empiezan a hacer los comunicadores y la carrera nuestra, ¿no? Ver, bueno, qué hay de ese lado? ¿Qué hay, qué es lo que qué discurso se construye ahí, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las operaciones que tienen estos lugares, ¿no? A veces de pensamientos muy hegemónicos que venden muchísimo en el capitalismo, ¿no? Eh, que buscan, digamos, decirte que la felicidad que no da el sistema, ¿no? Eso que da la piedad, te buscan decir que la piedad puede ser feliz, ¿no? Puede ser felicidad. Esto es el discurso de los gurúes del estado del bienestar personal, ¿no? Del estado, no digo el estado político, ¿no? El estado social, estoy hablando del estado, de lo que consideran el estado de lo personal. Hay una fuerte operación ahí de sentirme bien yo, pero donde yo me sentí bien es porque hay un otro, una otra que se sintió mal. Entonces ustedes me pueden decir, ¿qué hacemos, negro? ¿Nos pegamos un tiro? No, nada que ver. Hay que construir mundos mejores, ¿no? Salvo que ustedes se quieran consolar con los gurúes de este lugar, pero una cosa es que se consuelen porque les hace bien, pero en ese consuelo, académicamente y de la construcción del saber, ustedes saben que si hay la felicidad de alguien solo, es porque se está comparando con alguien que no es feliz, ¿no? Esto ya es irremediablemente relacional, irremediablemente diferencial. Eso no quiere decir que la idea de concepción de felicidad mute, ¿no? Y pueda en otro tiempo histórico, de hecho ha sido así, considerarse de otra manera, pero digo, estos que trabajan sobre la cuestión del bienestar personal son discursos todavía, digamos, que profundizan la reproducción del liberalismo y del capitalismo, ¿no? Porque están asentados especialmente en lo privado, ¿no? En la propiedad privada, el cuerpo como propiedad privada, el goce como propiedad privada, eh, y toda esta cuestión, ¿no? Del individualismo, anulando algo que ya es imposible anular, ¿no? Pero lo van a anular igual, lo van a tratar de clausurar, anulando que yo no soy si no hay un otro o una otra, ¿no? Gran ejemplo, creo, para comparar lo que son las identidades, los discursos y la política. Podría terminar acá la clase, ¿no? Pero lo vamos a seguir. ¿Por qué? Porque, a ver, hablé de identidad, ¿no? De esta imposibilidad del otro y la otra para construirme. El discurso, ustedes ya saben que no hay nada por fuera de los discursos. Estoy siguiendo el título del texto de Jair, ¿sí?
no hay nada por fuera de los discursos, más las identidades están construidas de discursos, ya a esta altura ustedes lo saben. Eh, digo, hasta el goce es discursivo, yo gozo porque hay ciertas operaciones discursivas que dicen que esto es goce, ¿no? Eh, yo soy feliz porque hay ciertas operaciones discursivas que dicen que esto es la felicidad, pero no hay felicidad en sí si no es construida por el discurso, no hay goce si no es construido por el discurso, y el deseo mismo, el deseo es también una construcción discursiva. Digo, yo deseo aquello que es un discurso que me dice que me interesa desear esto, ¿no? Pero el deseo no es natural, el goce no es natural, ¿no? La felicidad tampoco lo es. Son construcciones discursivas, a esta altura ustedes ya lo saben. Ahora, dentro de toda esa capacidad de imaginarios discursivos que se construyen, el goce, el deseo, la felicidad, la bondad, la maldad, las estéticas, lo que ustedes quieran, dentro de toda esa construcción, digamos, de relatos que hay ahí, cuando ya salimos del útero a lo que es la socialización, toda esa cadena, digamos, son construcciones discursivas. Digo, vuelvo a repetir, ¿no? No hay, no hay modo de salirse del lugar. Ahora, de todos esos discursos que siempre va a haber en una sociedad, hay miles, miles de discursos, por más que después se disputen generalmente políticamente entre pocos discursos, pero digo, de todos esos, quien va a dirimir aquellos discursos que son más legítimos o no son las operaciones de la política, ¿no? La política tal cual ya la venimos entendiendo como lo vimos con Rinesi. Eh, y entonces repasemos, ¿no? De esto habla Fair, ¿no? Identidad, discurso y política. Tres enunciados que a la hora de problematizar cualquier orden social son imposibles, digamos, de entenderlos separados uno por otros, ¿no? Están totalmente relacionados y son inseparables, ¿no? Eh, dice en un momento Fair en el texto, toda identidad requiere al semejante para poder construir un propio sistema interno. Toda identidad es imposible y al mismo tiempo necesaria. Vuelvo a decir, dice Fair, toda identidad requiere al semejante para poder construir su propio sistema interno. Pero acá hay dos palabras que aparecen, ¿no? Que son innegables, innegociables, imposibles de salirse del fondo, digamos, del centro de la escena. Es la idea del semejante, la semejante, ¿no? Como sí o sí lugar sobredeterminado para construir una identidad interna propia, construir una identidad interna propia, es decir, el discurso se introyecta y nos construye, ¿no? Pero no es que naturalmente lo teníamos en algún lado y lo revolvimos y sacamos la identidad, sino vuelvo a repetir que quede bien claro para toda la carrera, la identidad es producto, ¿no? De lo que es la identidad, digamos, la identidad que uno construye es producto del semejante, ¿no? Y a la vez, toda identidad es imposible, dice ese texto, y al mismo tiempo necesaria. ¿Imposible de qué? Imposible de que sea una identidad cerrada para siempre. No hay modo, no hay modo que el discurso te cierre el sentido. Esto ya lo vimos en las primeras clases, ¿no? Si el lenguaje nunca va a dar con el objeto señalado, digamos, quiere decir que cualquier construcción identitaria que es discursiva tampoco me va a dar a mí una identidad cerrada, sino que siempre va a ser una identidad abierta a los juegos del lenguaje, ¿no? Precaria, contingente, ¿no? Del orden de lo arbitrario. Por eso, digamos, es imposible la identidad de ser cerrada, ¿sí? Pero al mismo tiempo es necesaria, porque sin construcción identitaria interna, arbitraria, precaria y todo lo demás, no hay modo de que yo me construya, ¿no? Como sujeto en lugar de lo ontológico social. Es decir, toda identidad, si bien es imposible de ser cerrada, sí o sí es imposible de que no sea necesaria también, ¿sí? Eh, acá viene lo que Derrida va a hablar, digamos, de la primacía absoluta, ¿no? Del significante sobre el significado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra eh, árbol y decíamos, bueno, tenemos el significado que es la palabra, el significante que es la imagen acústica, esa idea de árbol, ¿no? Las ideas, digamos, el mundo se disputa casualmente en los significantes, esto creo que lo venimos hablando también. El problema que hay es casualmente que el significante puede ser totalmente antagonizado y de hecho es el que invita a antagonizar,
¿no? Y sobre todo los significantes que son vacíos, ¿no? La idea de felicidad, la patria, esto un poco aparece en lo que Fair habla en los ejemplos históricos, digamos, de los distintos gobiernos que hubo en la Argentina, desde Alfonsín hasta de la Rúa, ¿no? Eh, a lo que voy, digo, el significante patria habrá sido cambiado en su momento, o el significante sociedad gobernable o gobernabilidad, ¿no? Es un lugar de fuerte disputa, que es lo que se encarga de Fair de sostener o de querer representar, ¿no? En ese texto. Siempre el problema de la humanidad tiene que ver con los significantes vacíos, generalmente, ¿no? Si yo les digo a ustedes, eh, amor, ¿no? Ustedes no me van a poner un corazón, porque eso sería un corazón, ¿no? Si yo les digo a ustedes felicidad, no van a saber qué poner, ¿no? No van a manera de qué significan esas palabras. Y cuando la signifiquen, el problema va a ser que no va a poder ser universal, va a ser la idea que ustedes tienen de felicidad, que no va a ser la que va a convencer a todos y todas, ¿no? Es más, si nos ponemos entre estos 44 que somos en este momento, eh, nos ponemos a ver la idea de felicidad y la queremos sacar, no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, pero en ese no ponerse de acuerdo, en ese no ponerse de acuerdo está la imposibilidad de lo pleno, ¿no? La imposibilidad, además, de cerrar el sentido, ¿no? De que además se vea la operación del significante que siempre va a ser infinito y arbitrario, ¿no? Por más que yo hoy diga que el sentido de la felicidad es esto que la hegemonía determina, siempre siempre va a ser arbitraria esta posibilidad y siempre va a ser infinita las posibilidades de nombrar de otra manera la idea de felicidad. Esto es lo que está cuando dice Derrida, ¿no? La primacía del significante, es lo que está diciendo es casualmente esto, ¿no? Que en ese lugar del significante se dan los antagonismos, se dan los conflictos, ¿no? Se dan las imposibilidades de cierre, se nota cómo estamos totalmente dislocados, ¿no? De una estructura perfecta o de una estructura cerrada, no la vamos a tener jamás, ¿no? Estamos carenciados, dislocados, carentes, ¿no? De cerrar un sentido. Eh, lo que sí, más allá de eso, y acá viene con la idea de hegemonía, y acá viene, y quiero que me entiendan, porque esto es donde más fuerte es, queremos que entiendan ese texto, creo que el raconto histórico que hace Fair es más una excusa del texto que hablar propiamente de lo que entendemos, lo que queremos es que ustedes, digamos, problematicen con lo que estamos viendo, ¿no? No me importa mucho hablar de Alfonsín y de la frontera interna con el... A ver, no me importa mucho, no, quiero decir que dentro de las definiciones conceptuales es anecdótico, ¿no? Lo de Alfonsín con... Es anecdótico en el sentido del análisis, no en el sentido de lo que pasó, de la diferencia entre el periodo alfonsinista y el periodo militar, ¿no? Pero digo, ya vamos a llegar a eso y vamos a hacer un vuelo así medio rasante. Eh, Decía, casualmente, ¿no? En esta idea de que el significante vacío es aquel que nos lleva a su primacía absoluta de cerrar los sentidos, esto no quiere decir que no haya cada tanto un significante que se vaya a posicionar como hegemónico. Perdón, no cada tanto. Siempre va a haber un significante vacío cubierto, ¿no? Por algún sujeto político que va a decir la idea de felicidad es esta, la idea de gobernabilidad es esta, ¿no? Esta otra es la idea de goce. Siempre, siempre, por más que no haya idea de felicidad en sí, no haya idea de gobernabilidad en sí, por más que la sociedad sea una imposibilidad, ¿no? Siempre va a haber un particular, ¿no? Un relato que se va a apropiar de ese significado vacío que se transforma en flotante para decir, bueno, las cosas van a ser de esta manera, ¿no? Ahora, en esa operación, que vuelvo a decir, que es tan profundamente necesaria como imposible, ¿no? Imposible de cerrar y para siempre, siempre va a haber algo que ocupe el centro de la escena, ¿no? Y ese centro de la escena se llama hegemonía. Es ese particular, por ejemplo, el liberalismo, ¿no? Ocupando el centro de la escena y diciendo las relaciones de mercado están sobre la cuestión estatal, ¿no? La democracia, ¿no? Diciendo, bueno, la democracia es el sistema del bien común. Eso es una ficción, un régimen ficcional, un régimen arbitrario, ¿no? Un régimen de un verosímil, pero que se va a imponer, más allá de que no pueda
dar cuenta de cuál es su profundo sentido que aspira, que es el bien común. Uno puede decir, la democracia se impuso como ese relato, ese verosímil, que es el mejor para convivir, pero tiene un problema enorme, que su objetivo, que es el bien común, no se da, no se realiza, ¿sí? Y no se demuestra a lo largo de la historia. Si uno camina con los pies y no con la cabeza, y recorre cualquier estado democrático, se da cuenta que el bien común por ahora es un inexistente en las sociedades democráticas. Sin embargo, la crítica es sobre eso que la democracia aspira, ¿no? Sobre ese objetivo que se propuso, la idea del bien común. Bueno, esto es un déficit que no lo va a cumplir. Sin embargo, así y todo, imposibilitada de cumplir con lo que es su objetivo máximo, la democracia sigue siendo ese arbitrario que se eligió, que nos convenció, que convence a todas y todas para ocupar el centro de la escena para vivir en sociedad. Ese significante vacío que es democracia, ¿sí? Se transformó en aquello que adoptamos para vivir en sociedad. Y vuelvo a decir, no es la democracia nada que salga o se permita sortear las instancias de imposibilidad, ¿no? Y las instancias de cerrar el orden para siempre, ¿no? La imposibilidad, digo, de contener a todos y todas. Quizás sea en el juego del lenguaje la democracia, ¿no? Aquella ficción que más persuadió comparándola con otras ficciones que han pasado en el derrotero de la humanidad, ¿no? Pero vuelvo a decir, y ahí vuelve la construcción identitaria, relacional y diferencial. Se impone ese significante, perdón, sí, vacío, que es democracia, ese significante vacío, se impone porque se diferencia y se relaciona con unos otros y otras, ¿no? Y esto es todo en la humanidad. Y vuelvo a decir, por más que no haya plenitud, ninguna operación del lenguaje sea plena y siempre sea abierta a disputas, siempre igual la necesidad social de tener un lugar para vivir, un relato para vivir, ¿no? Esa realidad social lo que va a hacer es imponer sí o sí alguna ficción como es el régimen democrático, ¿no? O la democracia. Digo, esto es en tanto, vuelvo a decir, más allá de su particularidad, ¿no? Más allá de su imposibilidad también de ser un régimen que convenza a todos, siempre, ¿no? En lugar de que no haya nada en lo social, hay un relato que va a cubrir esa necesidad que tiene la sociedad civil de que haya algo que la esté conjugando a partir de la conflictividad inherente que hay en el todo social. Lo que hay en el todo social es conflictividad y antagonismo permanente, lo hubo siempre y lo va a seguir habiendo, ¿no? Ya veíamos en veces pasadas que la imposibilidad, digamos, de mirar sociedades, sino es a través de que tenemos que asumir que partimos de los antagonismos y los conflictos, ¿no? Eso no quiere decir que haya antagonismos y conflictos permanentes de manera en que nada convenza para construir un precario llamado sociedad, sino que alguna precariedad, como es la idea de democracia, va a convencer sobre otras precariedades y va a ser aquel sentido particular que se va a imponer por sobre otro. Pero la democracia no deja de ser un particular en un lugar universal. Esto es la hegemonía, ¿no? Se va a volver hegemonía la democracia y todos vamos a consensuar más o menos, todos y todas, de que ese particular llamado democracia se va a volver universal entre comillas, no deja de ser un particular que se entiende como universal, pero no lo es, ¿no? Y nos va a ayudar a poder sobrevivir en lo ontológico social. ¿Qué es la hegemonía entonces? Que quede bien claro, es un particular en lugar de un universal. Siempre, en cualquier campo, hay un particular en un lugar de un universal. Aquel particular que logra a partir de sus operaciones imponerse en el centro de la escena, es decir, se va a vivir de esta manera, esta es la ficción que se impone, ese va a ser aquel que tienda a querer ser universal. La democracia, perdón, la hegemonía es un particular en lugar de un universal. El particular democracia se puso universal para vivir en sociedad como contrato, ¿no? De relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué más? ¿Qué hora es? ¿Alguna pregunta hasta ahora?
¿Alguna pregunta? Sí, ¿alguna pregunta? A ver. Hola, Valde Guizamón. Llegaste muy tarde, ¿eh? Media falta. ¿Quién más llegó tarde? Ahí Rochi está con las medias faltas y las faltas. Dice Khan que está todo claro. Gracias, Khan. Qué bueno. Eh, ¿Quién más llegó tarde? Rochi. Me ponía la gorra, ¿no? No, no me pongo la gorra. Me pongo la gorra cuando corrijo, nada más. Pero porque no queda otra. No queda otra. Sí. Eh, Bien. Gracias, Agus. ¿Qué más? Bueno, y ahora con esto vamos. Esta clase va a ser muy corta, ¿no? Creo que quedó claro, identidad, discurso, política. La política es aquello que, digamos, ya lo vieron, lo venimos viendo, ¿no? Lo venimos viendo con los textos anteriores. Digo, si algo se va a imponer es por operaciones de la política. Entonces ahí lo que le decía, si todo es discursivo, la identidad queda construida, hay algo que se va a imponer es por las operaciones de la política, digo, ¿no? La política es aquello que va a hacer que sujetos y sujetas, ¿no? Desde un lugar de colectividad, ¿no? O de grupo, termine imponiéndose sobre otros y otras. Vuelvo a decir, no vayan a lo partidocrático como hace Fair en su momento. No lo, a ver, lo hace de determinada manera, nombra mucho la UCR, el peronismo y todo lo demás para ejemplificar, ¿no? Pero son más profundas las construcciones de sentido, ¿no? No es que tienen que ver, porque digamos, si no estaríamos cayendo en la lógica del liberalismo de los partidos. Digo, los partidos son productos de las lógicas liberales, ¿no? Las partidocracias son liberales, profundamente liberales. Pero bueno, es lo que se da para disputar en esto que es el régimen democrático, ¿no? Eh, lo que sí le voy a tomar del texto es la construcción de las fronteras, ¿no? A partir de ahí, de lo relacional. Véanlo de esta manera, ¿no? Al texto de Fair. Eh, ¿Qué ha sucedido para que un relato, ¿no? Que se había impuesto, como fue un relato impuesto a partir de sangre, desaparición, tortura, muerte, como fue el proceso militar, ¿no? El proceso de reorganización nacional, llamado su nombre, si se lo quiere, más canchero, entre comillas, ¿no? Para ellos, para los asesinos, los desaparecedores, ¿no? Eh, Decía, ahí lo que hace Faguir es hablar de fronteras, ¿no? Que, o sea, generalmente lo que hay en la disputa de los sujetos políticos son fronteras bien marcadas. Bueno, hay momentos donde la brecha, la famosa brecha, ¿no? Va a pasar a cambiar del lugar, ¿no? De aquello que hace sostener un relato por otro, ¿no? Eh, lo que va a decir de la frontera es cómo yo me diferencio relacional e identitariamente, políticamente, en este grupo, en este caso sería hablar de fronteras de sujetos políticos, ¿no? Netamente de esto. Eh, ¿Cómo me constituyo frente a ese otro, ¿no? Esto es frontera, frente a ese otra que es un colectivo, ¿no? Un colectivo plural. Bueno, al proceso de organización nacional, la frontera que le nace es la del alfonsinismo, ¿no? Si bien ahí, digamos, ahí había que entrar a trabajar de otras maneras, pero vamos a acompañar a Fair sin ponerle muchos palos en la rueda, pero no porque no lo merezca, sino porque tengo que, sí o sí, tratar de llevar este texto con ustedes, ¿no? O sea, la palabra sería hacerme el boludo, pero lo voy a usar académicamente. Voy a optar, digamos, por analizar del texto de Fair aquello que me parece que tiene que ver con lo que venimos viendo en la cátedra, ¿no? Ningún texto igual es canónico, no pretendo que el de Fair lo sea, pero eh, habla de que se construye la identidad alfonsinista cuando en realidad es muy difícil es muy difícil decir, bueno, la identidad de realidad está dada por el juego democrático, que a la vez es producto del liberalismo, producto de las lógicas, digamos, capitalistas también. Digo, bueno, eso se olvida de decirlo Fair, pero bueno, vamos a salirnos de ahí y vamos a comparar identidades, nada más.
como Fair quiere que las comparemos. Vuelvo a decir, esto lo explico hoy en esta cátedra, pero más adelante ustedes tienen otra cátedra que se llama Historia de las Ideas, de la cual pueden cursar conmigo cuando vayan a egresar, conmigo, con mucha gente más, con los cuales se las recomendaría, ¿no? Que lo hagan. Por ahora entendemos que esto es lo que tenemos que ver para este primer año. Pero ya cuando estén en cuarto y en quinto, totalmente colapsados, atravesados, marcados por la carrera, eh, vueltos otra cosa, ¿no? Heridos por la carrera, ya va a ser distinto. No hay manera que no terminen heridos y heridas, les aviso. No quiere decir que las heridas sean buenas o malas, son heridas. Son heridas. Digo, pero más allá de eso, me voy a concentrar en el texto de Fair, ¿no? Aldana, indignada con el texto, dice, Cami, yo pensé que el texto no lo iba a entender porque hablaba de la política y nada que ver. Entendí, piola al final. Claro, ¿ves? Ese es el problema con ese texto, Cami. Cam. ¿Por qué Cam, no? Cam. Ese es el problema con ese texto, ¿no? Pero bueno, vamos a usarlo. Sigan en este recorrido, este mapa, ¿sí? Vamos a usarlo solamente para comparar identidades. Úsenlo de esa manera, no como algo digamos, que tiene cierta rigurosidad y certeza a la cual uno aspira en una clase. Pero vamos a tomarlo para comparar identidades, nada más, ¿no? Eh, por supuesto que si uno compara identitariamente, y acá sí, vamos por eso, lo vamos a sacarlo. Si uno compara con esto, va a hablar de la frontera alfonsinista, Fair, ¿no? Para comparar identitariamente, ¿no? Lo que fue el proceso alfonsinista, que se constituye desde el punto de vista de la democracia, contra el punto de vista identitario construido por el proceso de organización nacional, que era justamente la dictadura, ¿no? Es lo mismo Cano Cano. Bueno, buenísimo. Decía, entonces tenemos relación identitaria, ¿no? Ok, estoy viendo otras cosas. Digo, frente al autoritario, lo relacional, identitario del otro lado, ¿no? Eh, lo que hay es, frente a lo vuelvo a decir, a lo autoritario, lo del proceso, ¿no? Lo que hay es esto de la idea de lo democrático. Los radicales tienen esto de creer que ellos son los campeones de la democracia, ¿no? En realidad, eh, no son los campeones de la democracia. Digo, la democracia se hizo como palabra, nació en Grecia y después se construyó tal cual la conocemos en la modernidad, ¿no? Después del 1500. Y la democracia, digo, tiene sus tensiones, interesante, pero bueno, los radicales, como, a ver, acá hay algo que tiene que aparecer que está bueno que lo diga. Eh, eh, a mí que soy peronista, hoy con el resultado opuesto, me parece que fue mejor que haya ganado el radicalismo en el 83 que nosotras y nosotros, ¿no? El peronismo quemaba cajones todavía en la 9 de julio con Herminio Iglesias, ¿no? Cajones que tenían que ver con la UCR, no entendía el peronismo en ese momento, que la lógica era la democracia y dirimir a través de un nuevo tiempo, ¿no? Fíjense, peronista, quien les habla, muy chico en esa época, pero sí me alcanzó para ver a mi viejo y a mi abuelo llorar, ¿no? Por la derrota del peronismo. Mi abuelo, mi viejo y quien les habla, pero desde su infancia, eh, sufriendo muchísimo el proceso, lo sufrimos muchísimo. Eh, hemos sufrido la persecución, hemos sufrido, mi viejo y mi abuelo han sufrido la cuestión de la cárcel. Pero más allá de eso, profundamente peronistas también estaban en la lógica de que tenía que ganar el peronismo en los votos. eh, y cuando no me olvido más, creo que es 30 de octubre, sí, el 83 gana Alfonsín, no me olvido más las lágrimas de mi viejo y de mi abuelo, ¿no? Más allá de eso, posteriormente, cuando uno, bueno, se hace más grande, estudia y todo lo demás, en retrospectiva, entendí que las lágrimas eran por su fuerte lugar peronista, pero a modo personal, luego de estudiar y todo lo demás, y de militar políticamente, entendí que el peronismo en ese momento no entendía el nuevo juego, no había sido inteligente, quizás atravesado también por el periodo donde tuvo que más fuerte disputar con el proceso, no había entendido la nueva lógica del 83 y por eso gana Alfonsín, ¿no? Gana Alfonsín. No me olvido más la canción de Franja Morada que decía somos la paz, somos la vida, somos la nueva alternativa nacional, ¿no? Con esa canción decían bastante, parece mentira, ¿no? Pero sí, el peronismo
tenía que dar cuenta de decir a la paz, ¿no? Porque todavía estaba instalada esta cuestión de la violencia en el peronismo del 83. Soy crítico con esa época, pero asumo que eh, a mi lugar fue mejor que haya ganado Alfonsín, ¿no? Hoy lo digo, más allá de las lágrimas de mi viejo, que quizás, y mi abuelo, que quizás tenían razón, pero bueno. Decía, identitariamente el alfonsinismo se va a construir por el relacional otro que es el proceso militar, ¿no es cierto? La nueva identidad tiene que ver con la regeneración democrática, la ética y la política, ¿no? O sea, a ese otro que se relacionaba al alfonsinismo, que era el proceso militar, lo que había. Hola, Flora Costa, te quiero mucho. No sabía que estabas acá. Ustedes siguen después con Flora Costa, los que tienen el práctico de Flora Costa. Eh, Decía, esa cuestión relacional del alfonsinismo con el proceso, lo que hace Fair es comparar, bueno, qué había de un lado y qué había del otro. Y de un lado y del otro hay construcciones discursivas verosímiles, ¿no? Que no tienen poco peso, ¿no? Digamos, ante la muerte, la desaparición, la clausura de un régimen que se disputa mediante el proceso del voto, se abría, digamos, una nueva posibilidad con ese otro relacional, que es el alfonsinismo, que va a ser totalmente diferente al proceso, ¿no? Con el alfonsinismo hay Estado de Derecho, con el proceso no, digo, ¿no? Siempre comparando, ¿no? Vuelve la Constitución Nacional con el alfonsinismo, del otro lado había sido utilizada como se le antojaba, digamos, al proceso de organización militar. Y también con el alfonsinismo entra en la sociedad algo que no sostenía el otro que era, según Fair, ¿no? El otro que era el proceso de organización nacional, digo, no solamente es una cuestión de la vuelta de la democracia, ¿no? Del Estado de Derecho, sino también el alfonsinismo, con una frase muy famosa en los discursos de Raúl Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, es un lugar que en la disputa de los imaginarios el proceso de esto lo había clausurado, no le importaba si se comía, se curaba o se educaba, ¿no? Eh, lo que no hay que dejar de decir, como bien dice Fair, es que no es un mérito del alfonsinismo. A ver, me jode muchísimo el texto de Fair donde no habla, por ejemplo, de las madres o las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Habla de Malvinas, que hay que hablarlo, hay que decirlo, como el gran ejemplo de la derrota, digamos, donde tiene que entregar la democracia, ¿no? Las urnas entrega el proceso de organización nacional, pero se olvida de las madres y las abuelas posteriormente, ¿no? O sea, eso es lo que uno no entiende, digo, porque no es solamente, a ver, no es lo que uno no entiende, perdón, no es lo que uno no acepta, ¿no? No sé por qué Fair se lo habrá olvidado. Ahora bien, el periodo alfonsinista, dice Fair, esto es más de lo que ustedes leyeron, ¿no? Allá por el 1988 va a tener la imposibilidad casualmente de caer en no poder dar cuenta de cuál era su objetivo, digo, bien, ya con la democracia del 88 no se comía, no se curaba y no se educaba, se hacía lo que se podía, ¿no? Sumen a esto, ¿no? Lo que hace Alfonsín tratando de, digo, si una de sus características había sido el Estado de Derecho, ¿no? La legalidad, la cuestión de un nuevo orden moral, digo, en el 88, en el 87, las leyes de obediencia debida y punto final, que trata de perdonar de alguna manera, ¿no? Lo que había sido esa máquina de matar, de desaparecer y de apropiar, que había sido el proceso de organización nacional, se cae parte del relato alfonsinista, ¿no? Esa identidad que se había construido, apoyada, ¿no? En el juicio del nunca más, en el año 88, 87, 88 se le cae definitivamente aquello que la sustentaba como base identitaria, relacional, diferenciada, en la cual se volvía más hegemónica que esa otra que era el proceso de organización. Esas bases de construcción de identitaria alfonsinista se empiezan a socavar porque el alfonsinismo cae preso, digamos, de su propia, digamos, de su propia incapacidad de dar cuenta de aquello que había sí o sí impuesto como el objetivo, o como impuesto como aquello que lo hacía fuertemente su caudal político a partir de su construcción identitaria. Entonces, se socava la idea del Estado, digamos, justo, ¿no? Del Estado de Derecho, de la construcción democrática, ¿no? Cuando ya en la audiencia de vida y punto final, Alfonsín lo que trata es de perdonar, de indultar, el indulto va a ser posterior, digo, a lo que había sucedido en la democracia. Ahí hay algo que se socava, digamos, y empieza a resquebrajarse la hegemonía alfonsinista. Vamos a hablar de hegemonía alfonsinista
por ahora, ¿está bien? Pero tómenlo así. Eh, y por otro lado, aquello que hace que genere una frontera nueva, la identidad precaria, cada vez más precaria que tenía la construcción política del alfonsinismo, ¿no? Es que no da cuenta tampoco de que con la democracia se estaba curando, se comía y se educaba. Digo, de hecho, nacen los saqueos allá por el año 1989, 88, 89, y era producto casualmente, ¿no? De la imposibilidad de una democracia que por lo menos comer no se comía. Digo, 200% de inflación en un mes. En un mes, 200% se llegó al 5000% de inflación en un año. Claro, y después todo esto hace que nazca otra frontera interna ya en el periodo de la ficción democrática, ¿no? Que se va a llamar el menemismo, que lo va a llamar la frontera menemista, Fair, ¿no? Eh, ese peronismo que en el 83 había sido, digamos, catalogado como todavía con aristas violentas, ¿no? Que se sospechaba de ese aroma de violencia que todavía traía el peronismo a partir de las disputas, sobre todo en sus disputas con los distintos periodos militares, ¿no? Esto también hay que hacerse cargo. Si bien tenía ese aroma a violencia todavía el peronismo en el 83, no en vano lo tenía, ¿no? Había sido el que más había disputado a la otra violencia, a esa otra violencia que eran los procesos y las dictaduras militares. Pero igual, en el nuevo juego del 83 decía, el peronismo tenía ese aroma, esas aristas todavía violentas que habían llevado, digamos, habían posibilitado en parte el triunfo de Alfonsín. Ahora bien, año 80, podemos hablar tanto de historia, pero no me quiero ir, por favor. Después me van a retar los historiadores, ¿no? Los que dan historia. Eh, pero digo, luego del 88, el relato alfonsinista empieza a resquebrajarse, se cae, ¿no? La propia construcción identitaria no da cuenta de aquello que habían aspirado, lo que apoyaban el régimen de Alfonsín, ¿no? El periodo alfonsinista, por llamarlo de una manera. Entonces el menemismo construye una nueva frontera interna a partir de que, había una reconversión del peronismo. Esto es un imaginario que, digamos, un imaginario que va a ser fuerte en el año 88-89, donde Menem, en lugar de tener esa lista violenta, empieza a sacar en su construcción identitaria el menemismo, es decir, Menem no era un violento, sino que fue violentado a partir de estar preso, ¿no? Antes del 76, ¿no? O sea, antes del 76 era gobernador en La Rioja, posteriormente es preso, digamos, en un submarino, ¿no? Acá en el puerto de Buenos Aires. Estuvo preso en Córdoba también, pero digo, ahí empieza a resurgir esta idea de que el menemismo con el peronismo, no quiero separar, no me quiero hacer el tonto de que el menemismo es una cosa y el peronismo es otra. No, el menemismo también fue parte producto del peronismo. De hecho, va a ganarle a Alfonsín en las elecciones con lo que es el Partido Justicialista, ¿no? No es el partido del movimiento peronista, pero digo, se sabe que Partido Justicialista, peronismo. No voy a estar en esa discusión tampoco tan larga. Ahora, digo, lo que encuentra Menem es construir una frontera al alfonsinismo a partir de lo que había sido la caída del régimen alfonsinista, el régimen en el sentido, bueno, vuelvo a decir, de la identidad construida políticamente del alfonsinismo, ¿no? O sea, ese peronismo se renueva, Menem en el 89 le gana la interna a Cafiero, ¿no? Que era el renovador del peronismo. Muchos de los renovadores después fueron también parte del gobierno menemista, pero digo, sí, por más que le gane la interna de la renovación peronista, que era Cafiero en su momento, eh, había un nuevo peronismo que dejaba las aristas violentas, ¿no? Ese aroma a violencia que tenía todavía el de 83. Menem construye esto, es un caudillo de La Rioja con las patillas largas, ¿no? Ese pelo tan particular. Recorre todo el país, pueblo por pueblo. Si algo no se le puede negar a Menem, es casualmente esa capacidad que tuvo de ir recorrer toda la Argentina y mostrándose como un caudillo, ¿no? En todo el interior, donde lo que ofrecía era casualmente revolución productiva, ¿no? Ofrecía ordenar este caos hiperinflacionario en el cual nos había llevado el alfonsinismo, ¿no? Donde no se podía ya vivir casi en la Argentina, el saqueo y todo lo demás. Podemos hablar un montón, ustedes me pueden decir, sí, pero también existió Baldini, los gremios, la CGT. Está bien, pero Fair no se encarga más que de nombrarlo por ahí al texto. Ese es el problema del texto de Fair, ¿no? Tendría que ser o más extenso o más denso. Eh, pero bueno, a la frontera sigamos con esta, si se lo quiere, esta cuestión liviana de analizarlo, no solamente como frontera. Eh, Porque además no quiero hacer historia de un texto que, la verdad, me tendría que pagar por dar historia también. No lo voy a hacer. Eh,
esta frontera menemista que se enfrenta a la frontera alfonsinista, lo que va a hacer es casualmente terminar de tirar abajo al alfonsinismo y de ponerse como el nuevo, digamos, lugar hegemónico en la gobernabilidad. Ojo con algo, en la gobernabilidad del país, ¿no? Eh, este Menem, que vuelvo a decir, es muy de volver al peronismo y su manera de el peronismo como lugar de movimiento ya de justicia social, de soberanía política, ¿no? De independencia económica, pero haber borrado las aristas de violencia que había tenido el peronismo, ese aroma que había tenido el peronismo en el 83. Hay una nueva configuración ahí de lo que hace Menem con el movimiento peronista. Más allá que después Menem es todo un problema, ¿no? Es todo un tema. Más allá que después, al poco tiempo de estar gobernando, no me olvido más, yo estaba leyendo página 12 en Ostende, mis viejos y mi vieja siempre iban a Ostende. Eh, y me acuerdo cuando en página 12 eh, titulaba que iba a ser Rapanelli, el nuevo ministro de Economía. Y Rapanelli era alguien, casualmente, del neoliberalismo más extremos, ¿no? Eh, y era uno de los economistas de los grupos Bujibor, o sea, de los millonarios, ¿no? De los multimillonarios que hay en Argentina. O sea, era todo un símbolo poner a un neoliberal en una economía peronista. Y ahí empieza otra cuestión. Pero lo que sucede es que después de Rapanelli va a venir Cavallo, ¿no? Más allá de después de estar Germán González, un tiempo, pero digo, después viene Cavallo, a eso que parecía en el 91, que otra vez se desmadraba, que era la inflación en la época menemista, ¿no? Lo que va a suceder es que Cavallo, llamado por Menem, inventa esto de la convertibilidad, donde el uno a uno va a generar un aire fresco, temporario, sostenido de manera precaria, después estalla esto, ¿no? Pero va a generar un momento de estado de consumo en la Argentina, donde un peso era igual a un dólar, donde empiezan a nacer, igual apertura económica, ¿no? Se empieza a privatizar absolutamente todo. Es tu casa, Irina, porque si no se me cortaría a mí, pero después lo podés escuchar. Eh, Digo, lo que hace Menem es, si bien controla lo económico que se le había ido de las manos a Alfonsín allá por el 89, en el 91 con la llegada de Cavallo a la gobernabilidad del gobierno menemista, el uno a uno va a ser muy fuerte, ¿no? Hay una explotación del consumo, pero a la vez gracias Cam, lo que estaba por ese lado, digamos, por el lado del uno a uno que había salvado de la hiperinflación en Argentina, es que se abre la economía a que entren esto no lo dice tampoco tan profundamente Fair, ¿no? A que entre las inversiones extranjeras, a que se privatice absolutamente todo, ¿no? Deja ese lugar también vacante de analizar Fair. Pero digo, arregla la economía, había una nueva, era un Menem democrático. Digo, el problema no es que a Menem le van a decir antidemocrático, el problema de la frontera que se le va a generar a Menem es que posteriormente va a ser la frontera de la ruista, y es la frontera de la honestidad y de la corrupción, ¿no? De la gobernabilidad sin la corrupción. Esa moda muy fuerte que estalla por los 90, y ahí podríamos hablar un montón de cosas también, y el texto de Fair me sigue dando bronca en ese sentido. Me voy a replantear ese texto para un montón de situaciones. La venía piloteando bien, pero Fair me hizo pinchar una rueda. El tema es, lo sigo diciendo así el texto, tal cual está, ¿sí? La frontera menemista, que le va a aparecer la frontera de la Ruista, ¿no? Con la alianza Frepaso, Frente Grande, ¿no? El Chacho Álvarez y de la Rúa. Digo, a partir de que se socava en el menemismo, dos virtudes. Una es la cuestión de, si bien con el uno a uno había logrado que no haya más inflación, lo que había pasado con la convertibilidad del uno a uno era que empezaba a haber desocupación. Y otra cosa que no dice Fair, si bien nombra la desocupación, no habla de los movimientos sociales y de los movimientos piqueteros. Digo, no habla de Putralcó, ¿no? No habla de Plaza Winkle. Y eso, digamos, es como que el texto también hace una recorte de lo que analiza Fair, ¿no? Disculpe mi enojo con Fair. Pero sigamos con esto, a la frontera, pero no puedo no decirlo, a esto voy yo. A la frontera menemista le van a hacer la frontera de la revista porque la convertibilidad, que había sido muy buena durante 5 o 6 años, se empieza a caer de a poco porque por el lado, digamos, de no tener inflación empezaba a aparecer la desocupación. Todo lo que era estatal había pasado a lo privado, ¿no?
generando millones de despidos en Argentina y no había inserción laboral de todos esos que habían sido puestos en la calle, ¿no? Eh, Hay generaciones de hijos e hijas productos de desocupados, ¿no? De una generación de desocupados. Y hay una generación hija e hijo de desocupados. Eso produjo el menemismo. Pero al menemismo la convertibilidad no es lo que le asalta en una frontera a otra, según Fair, sino es el problema de la honestidad. Hay todo un tema, no estoy defendiendo al menemismo, estoy siendo analítico. Por eso digo, lo que hace Fair en algunos lugares me huele a cierta cuestión de está todo como más o menos, bueno, no fue para tanto, digo, bueno, no es mi lugar. Más, la traición para mí es un lugar del que no se vuelve, ¿no? Y creo que el menemismo traiciona. Estoy convencido de eso. Más allá de que uno quería el triunfo de Menem en el 89. Digo, a la frontera menemista le aparece la frontera de la Rúa. Pero había toda una maquinaria de operaciones que empezaban a instalar en Occidente la cuestión de lo ético, ¿no? Y el combate contra lo que era la corrupción, ¿no? Ahí, de hecho, no en vano estalla la figura de Lilita Carrió. Había, sí o sí, un mandato de la Embajada de Estados Unidos de, no importa si son malos económicamente los regímenes en América Latina, busca que no sean corruptos. No importa si matan de hambre a la gente, busca que no sean corruptos. Que está bien que no sean corruptos, pero la operación era, fíjate que nosotros liberar el capitalismo, no podemos ser justos, fíjate por dónde le damos, digamos, para que esto se clausure y aparezca otra categoría que dé lugar, ¿no? A poner en el centro de la sociedad lo que queremos nosotros que se hable. Y eso es la corrupción. A ese gobierno, que por supuesto Berbisky y un montón de otros periodistas eh, van a trabajar y lo van a nombrar como corruptos, digo, de hecho, no es que lo van a nombrar, digo, hay casos concretos de corrupción, sin embargo, así no fue nadie preso, salvo dos o tres. Eh, pero digo, se pone en boga, ¿no? Esta idea, digamos, del significante corrupción y lo que va a ver la sociedad es que el menemismo está teñido, va a ganar el relato que convence a la sociedad civil en su mayoría de que el menemismo estaba teñido de corrupción. Por eso se abre una frontera interna en la cual es posible el gobierno de la Rúa, ¿no? En alianza con el Frepaso, que era lo que más centro-izquierda estaba del menemismo. Digo, ahora que explique después el Frente Grande y el Frepaso cómo se juntaron con de la Rúa y se puede llamar centro-izquierda, ahí había un problema enorme. Pero más allá de eso, lo que quiero que quede claro es, en el texto de Fair son estas cuestiones de las fronteras identitarias, relacionales y diferenciales. No hay mucho más para explicar. No hay mucho más para explicar. Les dije que de hoy era un texto que terminábamos antes. Eh, Soy profundamente crítico con este texto, puede dar para mucho más, escamotea un montón de cuestiones, pero para comparar lo de la frontera relacional, lo de la identidad y todo lo demás, sirve bastante. Les hablo un periodo de preguntas, por favor. ¿Sí? Pueden preguntar lo que quieran, lo que quieran. ¿Sí? Al que pregunta le subo 0,50 en el parcial. Voy a ir a... Ahí vengo. Pregunten.
Bien, aparecieron preguntas. Aparecieron preguntas. No tengo nada que preguntar porque atendí todo lo que dijiste, que explicaste, dice Mila. Gracias, Mila. Arre puso Cani Rigoyen. A ver, Nahuel. Nahuel Campagnoli me dice, a mí me quedó claro, gracias. A mí me quedó claro también. Eso de 10 dice Cam, arre. Mila dice que está todo. ¿Qué dice Joaquín? ¿Cómo va la corrección hasta ahora? No empecé, Joaquín, llegaste tarde, media falta también. Lo dije de entrada. No empezamos con Rochi. Pobre Rochi, ¿cómo lo hacen laburar, loco? Pónganse las pilas. Leandro, la verdad se entendió, gracias. Leandro Can, ¿me vas a bajar puntos? No sé. Arre. Creo que es un buen momento para compartir el spot publicitario de Meta. Ah, mostrá a Pierre, profe. Pierre está castigado. Yo no tengo ninguna duda, profe. Bueno, gracias. Pierre está castigado porque abrí la heladera un minuto y me afanó comida de la heladera. Está castigado. Está allá como los griegos cuando se enojan en el exilio, allá está. Tiene que castigarse. Ahí anda, peleando con otros gatos. Porque Pierre si no come, pelea. ¿Viste, ¿viste los 100? Lo empecé ayer. ¿Cómo sabes, Mila? Mira vos. Profe, cuando dijiste que Fair no habla de Cutralcó, ¿a qué te referís? ¿Qué pasó en Cutralcó? Ah, Lucila, en Cutralcó nacen los movimientos piqueteros de desocupados. O sea, hay ciudades donde el menemismo lo que hace es borrar. Vos imagínate que Cutralcó es una ciudad que trabajaba con YPF, eran trabajadores del petróleo, digamos, y sus derivados. Y al privatizarlas, echa a todo el pueblo, digamos, lo deja casi desocupado. Y no tienen empleo. Y nacen los movimientos piqueteros, dando lugar a una nueva palabra en Argentina, ¿no? Que era el piquete, corte de rutas, ¿no? Y todo esto que aparece que va a ser también un fuerte lugar de que hay que hablar, digamos, de la sociedad argentina en ese tiempo, ¿no? Eso Fair no lo dice. No sé si quedó claro, Lucila. Después vienen las manos de Felipe cuando cantan los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, ¿no? Que es de la canción de las chicas superpoderosas, las mejores, las únicas, las chicas superpoderosas. Bueno, creo que no corrigió, no lo corregí. ¿Podría explicar no qué sería el significante vacío? El significante vacío es toda palabra que no tiene imagen acústica, Mauro. Amor, ¿cuál es? Árbol tiene imagen acústica, es esa cosa, ese objeto que está ahí con ramas. Amor no tiene imagen. Felicidad no tiene imagen. Gobernabilidad no tiene imagen. Esos son significantes vacíos. Aldana, vos dijiste que cuando habla de política no se refiere al partidismo, pero podemos relacionar ese concepto cuando hablamos de identidad, ¿de qué forma? No, cuando yo dije yo lo que quise decir ahí, Aldana, es que cuando habla de política, está entendiendo la política de manera óntica, ¿no? En lugar de lo partidocrático el autor, que nosotros no tenemos que quedarnos con eso, no que el autor lo haga, ¿no? Y toda identidad es política, Aldana. Y por más que uno diga, no, no me interesa la política y todo lo demás, toda identidad es política, tiene un sentido de mundo construido, toda identidad. Y si todo sentido de mundo construido es político, tu identidad también. Que quieras negar y despolitizar esa operación es otra cuestión. No lo digo por vos, digo por los aquellos que dicen, no me interesa aquello, está bien, no te interesa participar en un partido, tal cual, o no te interesa decir es más bueno este y aquel, pero todo sentido humano está hecho de operaciones de poder, y toda operación de poder está hecha de política. De poder en tanto irreverencia o de poder de reproducción, ¿no? Che, no es por saber, esta clase mejor explicada que escuché jamás, como que nunca tengo nada que preguntar. Gracias, Leandro. Gracias. Gracias. Yo espero que ustedes lo que me dicen me lo digan de onda, bien, digo, les creo, pero bueno, también cuando me preguntan algo me hace saber, yo sé que soy bueno explicando, soy grosso, pero, pero ¿cómo es? A veces, digamos, los textos son complejos. Bien, gracias. Mila, prepárate para la temporada, se ponen cada vez. Epa, sí, ayer la empecé. Ivana, sí, Menem lo hizo, jejeje. Lucila, lo 100 me gustó, pero cuando vi la temporada. Ah, bueno, eso quería decir, porque yo estuve ahí.
Pueden irse los que no quieran hablar, ¿eh? Ya estamos hablando de cualquier cosa. Eh, Eso es lo que leí como crítica, que después de la temporada 3 empieza la decepción, ¿no? Se transforma en otra cosa. Quedó claro, dice Lucila. No, no soy humilde para nada. En esto no. En otras sí, soy medio. Juego a ser humilde. En la mayoría. Bueno, no va a venir Pierre porque está castigado, les vuelvo a decir. Y tendría problemas con mi madre, si yo trajera a Pierre acá porque soy el generalmente que indulta a Pierre, pero esta vez no hay indulto posible. Eh, Se salvó de no estar estaqueado. Gracias, Lucila. Eh, Sherlock. Hay dos Sherlock, ¿no? No me acuerdo cuál. O Sherlock Holmes, no me acuerdo. No lo vi. A mí me gustó de 100, no me decepcionó nada. Bueno, bien, bien. Eh, Me pasó lo mismo, son todas temporadas iguales, dice Lucila. ¿Ven? Ahí tenemos el problema de los antagonismos, ¿se dan cuenta? De las interpretaciones discursivas. Mole, ¿qué comida robó? ¿Sabés qué me robó Pierre? Te vas a reír. Eh, Había dos supremas que se habían hecho, digamos, y la mandamos a la heladera. Y Pierre agarró, en un descuido, yo abrí la heladera y con sus uñas, ¿no? Agarró así una suprema y cuando volví la tenía en el piso. Si lo hubiese visto yo no había problema, pero lo vi mi vieja. Bien. Empecé a ver, ¿saben qué serie empecé a ver? Porque yo miro de todo para ver si la puedo, es mirable o no desde mi punto de vista. Empecé a ver White Lines, ¿sí? Qué sé yo, para divertirse está buena. Bueno, la que dice Mira también, me dijeron que está buena, la última. Eh, entonces mi vieja lo tiene a Pierre castigado. No puedo ir contra ese poder. Claro, bueno, pero un choclo es una cosa. Pero Pierre es un obeso. Así como lo ven estilizado, no, tiene una panza enorme. Eh, Vive comiendo todo el día, ¿no? Y a mi vieja cree que es humano Pierre, ¿no? Y que va a entender que robar, eh, Pierre no sabe que robar está penado por la ley, ¿no? Bueno, pero bueno, una discusión que no voy a darle a mi vieja porque tampoco lo amerita. Eso sí, en el mundo de gatos solo hay cosas de gatos, digamos, ¿no? Entendiendo gato como animal, ¿no? No la polisemia de la palabra gato en el sentido cultural. Eh, Pero bueno, los quiero, las quiero mucho, no los conozco de frente personalmente, pero siempre les deseo lo mejor, a ustedes y a los que ustedes quieran. Nos vemos la semana que viene, no, el 25 es feriado, nos vamos a extrañar. No, mira, no, pobre gato, está castigado. Eh, y lo que vamos a hacer es vernos 26, 27, 28, 29, 30, 31, el primero de junio, porque tiene 31 de mayo. Así que nos vemos el primero de junio. Cualquier cosa vamos a estar corrigiendo, cualquier cosa nos pregunta. ¿Cómo se castiga a un gato? No, no se castiga. O sea, claro, por eso no es robar. En el sentido gato no es robar, no es robar. Pero ¿cómo le explico a mi mamá? Está castigado, está castigado. Igual Pierre está castigado, está en el fondo, en el medio del sol, tirado, ¿no? Eh, bueno, ahora sí. Está tirado así el chabón en el medio del sol, como diciendo, qué felicidad. Bueno, y les mando saludos grandes y sean felices, ¿sí? Me voy a comer. Si Pierre me dejó la comida. Nos vemos.